Shalom, shalom. Shalom. Welcome to Bethariel Messianic Bienvenidos Congregation. a Bethariel, Congregación Mesiánica. Saben, Saben, hay muchas cosas que están pasando. ¿Han visto las noticias esta mañana? Hay mucha tensión en el Medio Oeste. Ayer, 45,000 palestinos fueron hacia el borde de la frontera de Gaza y jamás está diciendo que están listos para la guerra. A la mano de Dios están restringiendo este momento. Esto está pasando y estamos viendo esto en la historia de nuestra escritura. Son las profecías que Jesús profetizó. Las profecías de los últimos tiempos, cuando vemos que Ezequiel 37, esto va a conectar a la historia en la Biblia, Zacarías, para ver la importancia de Jerusalén, la importancia de Jerusalén para Dios. Si vamos a Ezequiel 40, es 38 y 39, que habla de Gog y de Magog en el Apocalipsis, y así es tiempo de que veamos estas cosas. Y vamos a regresar al libro de Santiago. El nuevo estudio de Biblia va a empezar a las 10:30 aquí con Simón los martes. Vamos a ir más profundo en el conocimiento de la palabra de Dios. Abramos nuestras escrituras en Santiago capítulo 2. Quiero decirles que no hay nada como esta sección de la letra de la carta de Santiago. Es la realidad conflictiva entre dos cosas. Una del Señor de arriba, y la otra es del enemigo. Aquí Santiago habla de sabiduría de arriba, la cual él llama tranquilidad, suave, y la otra que habla de las fuerzas demónicas. Y todo esto a través de la lengua nosotros bendecimos y podemos hablar de todas las cosas buenas de Dios. Pueden destruir, pueden también mandar muchas maldiciones. Estamos encendiendo los fuegos del infierno. Es un comentario de las palabras de Yeshua hacia Paul cuando iba en el camino a Damasco y le pidió que predicara su palabra a la gente para que vinieran de la oscuridad a la luz. No hay áreas grises en la palabra de Dios. Y es para toda esta gente que ha estado bajo el poder de Satán. ¿Qué es esto? No hay ninguna media zona. O uno es blanco o es otro negro. Esta es la enseñanza de Jesús. Usualmente no lo dice de esta manera en nuestra vida diaria, pero esta información es invaluable para realizar las dos realidades en las que estamos, para movernos hacia adelante dentro de la divinidad de Dios, para no olvidar dónde estamos y quiénes somos. Y aquí está la Biblia para hacernos recordar los que estamos escogiendo. Leyendo esta sección es la existencia de otra realidad que pensamos no está allí, o quizá olvidamos que está allí. Los militares utilizan dos clases de visión. La intensidad de las imágenes, que a través de la luz se intensifican para saber en el campo de batalla dónde ir a luchar, y nosotros debemos buscar eso para saber dónde nos refugiamos con Dios. Y hay otra que es la imagen en la que no podemos olvidar, que a través de ella, con las imágenes y el movimiento, ellos saben en la oscuridad dónde están. Esto nos ayuda a ver en la oscuridad al enemigo. Santiago nos hace recordar esto, que probablemente nosotros los hemos olvidado, del mundo demónico que nos rodea, y buscar el abrigo de nuestro poderoso Dios. Esta es una sección especial de las palabras de los creyentes. Miraremos las palabras y las frutas del Espíritu que
Sabemos que Jesús dice en Juan 5:16, dice, ustedes no me escogieron, dice Jesús, pero yo los escogí y los he señalado para que ustedes hagan crecer frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu. Y Santiago nos habla de cuán importantes son estos frutos. Es una que habla de Gálatas capítulo 5, que nos da cosas de virtudes y avisos, precauciones que debemos tomar. El capítulo 3 es de grandes reflexiones para nuestra alma y nuestro ser. Empecemos con el capítulo 2, la sección acerca de los frutos y los hechos de los actos, de las acciones de los creyentes. Una cosa en la cual el Espíritu nos trae a ver son el énfasis que el creyente debe de hacer para producir frutos. En esta sección, Santiago hace una fuerte pregunta. ¿Pero qué provecho tiene, mis hermanos, si alguien dice tengo fe y no tiene trabajo? ¿Puede la fe salvarlos? La respuesta es no. La salvación está a través de la fe, de acciones a través de la fe, que no cambian en la luz del creyente. Entonces él dice, estas verdaderamente nos llevan a la salvación. Después de la gran experiencia de encontrar al Señor en el momento de salvación, estos frutos crecen rápidamente en el creyente, porque hay aquellos que dicen que creen que viven y no siguen viviendo como antes. Está garantizado, toma solamente un poco de fe para vivir y hacer más frutos y ver que la gente crece. Santiago se está probándonos cómo la salvación está complementada en la palabra de Dios y en el mundo de la persona. Es en el capítulo 22 y 23, en el capítulo 2, donde habla de la fe de Abraham. Veamos lo que dice. ¿Qué provecho tiene, mis hermanos, si alguien dice esto? Ustedes ven que la fe está trabajando junto con sus trabajos y que la fe que Abraham tenía fue perfecta y la escritura aquí fue complementada. Abraham creía a Dios y fue conocido como el amigo de Dios. Aquí vemos que la salvación de Abraham fue complementada por las acciones de fe que él tenía. Esto fue como cuando Jesús nació en Belén, como la palabra lo confirma. Son los grandes hechos los que validan nuestra salvación. Cuando iba hacia el final de la vida de Abraham, la última, donde confirmó su fe y donde Santiago lo menciona. Santiago menciona esta prueba, quizá porque era la más difícil en la vida de Abraham y además quizás pasó al final de la vida de Abraham. Veamos a ella. Aumentará nuestro entendimiento de lo que es la salvación. Fue dada a Abraham durante 10 años después del momento que leemos en Génesis, que su fe fue contada como riqueza. Después de estos 10 años que él confesó a Dios, 10 años después de salvación, vemos que no hay final para producir frutos y trabajos. No hay límite de edad. Estamos siempre en la preetapa para la eternidad. ¿Y de qué se tratan estas pruebas? Fue la Ácada, cuando Abraham deseó ofrecer a su hijo Isaac en el altar a Dios. Tan poderoso fue que Dios usó este tiempo de prueba para resurrección de nuestro propio Señor, nuestro Salvador. Este momento fue cuando Abraham llegó a ser el padre de todos los que creen. Debe haber sido este tiempo en el que él esperaba, cuando llegó a ser el amigo de Dios, como Santiago lo dice. Es en este evento que vemos la completa extensión de la fe que podemos tener en Dios. ¿Han ustedes pensado de todo este problema que Abraham
tuvo cuando tenía que llevar a su hijo al sacrificio. No toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio al Señor. ¿Cómo es que el Señor puede predir esto? Pero aquí todas las promesas fueron cumplidas en la venida del Señor y en el momento que Abraham iba a ofrecer a su hijo fue completada cuando la víctima fue completamente ofrecida a Dios. No había nada que Abraham lo pudiera sostener más que su fe. No había nadie quien podía hablar de esto, solamente él que tenía la fe en Dios y que es quien Dios era suficiente para él. Eso es fe. ¿Han estado ustedes probados hasta este límite? Y que el examen dura mucho tiempo, 3 días, una jornada difícil del camino de Beersheba a Jerusalén, para llegar hasta el monte Moriah, donde allí se encuentra. Imaginen el momento en que Abraham empezó a subir esta montaña con su hijo y cómo las palabras que Isaac le decía: papá, mira el fuego y la madera y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Probablemente en este momento Abraham podía regresarse y abandonar todo y decir que nada tenía sentido. Puede no haber hecho ningún sentido para nosotros, puede ser, pero la fe de Abraham alcanzó más allá de lo imaginado. Estuvo sobre todo esto, era tan real Dios para él que tenía la completa intención de hacer lo que Dios le pedía que hiciera, porque él se lo pedía. Por eso Santiago dice, esto es fe en acción. Pero claro que Dios no permitiría que él pudiera alzar un cuchillo contra su hijo. Era para probar su fe. Y Abraham fue probado en esta jornada. Podemos ver que las promesas de Dios se tienen que hacer. No importa pasando lo que pase, lo que pueda venir. Él sabía que esta verdad puso adelante a David, que era también un hombre de fe, donde decía en Salmo 138:2, porque tú has magnificado tu palabra sobre tu nombre. Este es el tipo de conocimiento de Dios, es la fe, cuando hace salir todos los frutos de ella. Vamos a la montaña donde Jesús debería ser crucificado, Moriah. Fue el momento en que el Señor fue crucificado allí. Fue un tipo de crucifixión de lo que debería pasar al Señor. Fue complementado esto con la fe de Abraham, y rápido él fue al paraíso. Y más allá de todo esto, vemos la importancia de las cosas en acción. Todo esto fue justificado por los trabajos de Jesús a sí mismo. En 1 Timoteo 3:16, y sin controversia, grande es el misterio de la divinidad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, confirmado en el espíritu, honrado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero ¿cómo es que Jesús es justificado en espíritu? Jesús no tiene nada para ser justificado en el mundo. Como comúnmente tenemos la palabra justificar, probablemente él tenía que ir a este gran sufrimiento en la cruz, así que su fe es llamada justificada. Yeshua es el supremo ejemplo de trabajos y fe puestos juntos. Y estas cosas en capítulo 2 nos responden una pregunta una y otra vez. Son nuestras acciones, nuestro estilo de vida, el que complementa nuestra salvación, nuestra llamada. Nuestro Señor dejó el cielo y enfrentó el sufrimiento como ningún hombre lo ha hecho. Hemos hecho alguna clase de sacrificio. Hemos hecho el cambio necesario en nuestras vidas para mostrar que somos verdaderos
creyentes. Esta es la pregunta que se está cuestionando Santiago en este capítulo, donde James, Santiago, nos dice que la salvación viene también a través de nuestra lengua. Las palabras que hablamos, a través de las palabras que hablamos, una persona puede ser identificada. Nadie puede saber los pensamientos de una persona hasta que las pone en acción. Así que la Biblia ha pensado ya del peligro del mal uso de la lengua. En el libro de Proverbios hay muchos que hablan del tema de las palabras de los hombres diabólicos, de las mujeres adúlteras, las palabras de los mentirosos, 17 diferentes pasajes. Pero Santiago va más allá de la descripción de esto en el uso de la palabra, y sus argumentos nos pueden sorprender. Empecemos leyendo el capítulo 3, versículo 1 y 2. Mis hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Así que Santiago empieza con los maestros y es una lección obvia del maestro que habla a la congregación de creyentes. Estos son aquellos que son particularmente vulnerables porque hablan la palabra públicamente de Dios. Así que Santiago empieza con esto, y porque cada palabra de Dios es preciosa, empieza al decir, a menos que uno es llamado a través del Espíritu para enseñar la palabra de Dios, no piensen acerca de esto, porque el juicio que ustedes enfrentarán es mucho, muy grande, mega juicio que ustedes enfrentarán, severo, muy intenso. Estas no son muy animosas palabras para maestros. Esto es por lo que les digo que toman muchas horas de preparación antes de que esté enseñando la palabra de Dios. Santiago dice, porque todos caemos de muchas maneras y no queremos caer cuando vienen las preciosas escrituras, donde son las expresiones del ser de Dios. No podemos hacer errores. Hay mucha preparación en la que debemos hacer para esto, para minimizar esto. De 25 a 45 horas de preparación. Debe tomarlos el 25 o 30 minutos de hablar de la palabra de Dios, pero para mí son 25 horas, yo creo, lo mínimo. Ningún hombre debe hablar de esto si no perfecciona la palabra de Dios, madura, bien preparada. Y hay más aquí. Los maestros deberían estar bien preparados, porque si no están preparados, también ellos estarían pecando y estarían haciendo mal a su cuerpo completo. Esta parte de Santiago complementa las demandas de los mayores en Timoteo 3. El maestro es completado en palabras y hechos. Pero el primer versículo no es solo para maestros. Por cierto, en muchas maneras, nosotros todos enseñamos. Hay el regalo de enseñanza, pero todos enseñamos. De la misma manera, hay el regalo de oración, pero eso no significa que tú no ores si no tienes este regalo. Todos enseñamos cuando presentamos la palabra de Dios a todos, cuando expresamos la palabra de salvación, cuando tenemos una opinión acerca de cierta doctrina. Allí es que la cuestión es cómo vas a enseñar tú. Pero hay palabras de Santiago que son las palabras de Santiago esto. Hay muchos maestros falsos que vienen al mundo, a la congregación. Así es que Santiago les dice que vean a su vida. Si su vida está bien, entonces enseñemos. Y él puede dar otra razón. No olvidemos que esta congregación estuvo entre las primeras en la iglesia de la historia para tomar la ventaja de la libertad que tenían en Cristo para volverse
instantáneamente teólogos. Imaginen aquellos nuevos creyentes de la secta de los fariseos, que fueron los escribas y fariseos que llegaron a ser creyentes y reconocieron a Jesús como el Mesías, y ellos vinieron a la congregación de Dios con un gran equipaje de tradiciones, de ritos antiguos. Imagínense un amable, gentil, agradable persona confrontándolos a ellos. Eso es lo que pasaba en las primeras congregaciones. La primera consejo de la iglesia, la primera es donde ellos dicen que todos los gentiles tienen que ser circuncidados, pero Santiago viene y dice, eso no es el camino. Y Santiago les dice, los maestros deben ser específicamente señalados para tener un juicio también especial. Al principio sabemos que en la congregación, la mayoría al principio eran judíos y ellos aman argumentar. Siempre ha sido mi experiencia que cuando un judío viene a creer y vienen a preguntarme cómo es que no les gustaba esto, porque tendría que ser de esa manera y no de la otra. Así que establecen su argumento en lugar del otro que yo estoy enseñando. Esto habla mucho de la historia, porque la Biblia nos anima a arguir, a excavar muy profundamente. Dios le preguntó a Israel, ven y habla con nosotros. Dios se los pidió a Israel. Come y habla conmigo, razonemos juntos, dice la palabra, y que dice el Señor. Presenta tu caso, dice el Señor, tráelo frente a mí, tus poderosas razones, dice el rey de Jacob. Presenta tu caso, tus fuertes razones. En Isaías 41:21. Así la palabra oración en hebreo viene de la palabra en hebreo que significa arguir, viene de la palabra palaos, que así misma significa intervenir, interponer. De la misma palabra viene palil, que significa estimar o establecer el juicio. Otra palabra es palila, que es el ofrecimiento del juez, y palilia, que significa razonar. Es de donde viene la palabra prayer, oración, fila, para arguir, para pedir al Señor, preguntarle a Él. ¿Cómo es que podemos razonar con Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Solamente hablando con Él. Él es real, está vivo. Abran sus escrituras y a través de ellas veremos que Él habla. Estarán sorprendidos del poder del Espíritu Santo que está cerca de ustedes. Experimentemos a Dios. Él te responderá porque esta es su promesa. Abraham actualmente nos muestra cómo propiamente hablar con Dios. Cuando discutimos o disputamos acerca del hecho de Abraham que quería salvar a Sodoma, encontramos en Génesis 18:25, más allá de ti para hacer tales cosas como estas, para permanecer justo con el malvado. Así que el justo debería ser el malvado para estar cerca contigo. Él llama a esto su riqueza. Él empieza a debatir y preguntarle al Señor si son 15 personas que puedo encontrar en Sodoma para que sean salvadas. No fueron 10. Sodoma fue destruida, pero el Señor salvó a Lot y a sus hijas. Pero así empezó Abraham. Él creía en el Señor. Por eso Él decía, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, que es el justo tratado como el impío, nunca tal lo hagas. Pacientemente escuchó al Señor y graciosamente respondía a cada argumento. A través de esto podemos entender y aprender cómo orar, y saberemos la respuesta que Dios le dio a Abraham. Así que Santiago dice, no enseñes, pero busca si la información que tú transmites es de Dios y no la tuya misma.
sigamos sus razonamientos. Esto es cuando Santiago nos da clara y fácil ilustración de esto. Él nos habla del caballo y el fuego y de los barcos. Esta es la historia del hombre. La historia nos dice que la civilización cayó, es como la boca del caballo. Era el más común forma de viajar a través de caballo. Y después tenemos los barcos, los botes, que es una similar historia que el caballo, que permitió que el hombre fuera descubriendo el mundo. Y el fuego que hacía grandes cosas en la historia de la humanidad. Esto puede ser bueno o también puede volverse nuestros enemigos, como el fuego. Leamos el argumento del 3 al 5. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un pequeño miembro que puede hacer encender un gran fuego. Muy simple. Aquí el caballo es un animal poderoso con gran fuerza que el hombre lo controla con pequeñas piezas en su boca para ser controlado por el hombre. Hay un Dios en la boca, hay un aparato en la boca de los caballos. ¿Y qué es lo que hace esta pieza en la boca de los caballos? Esta parte es extremadamente sensitiva y ayuda al caballo a rechazar lo que no es bueno cuando ellos comen. Hay un propósito en la historia del hombre. Esta parte en el caballo no tiene ninguna sensibilidad, pero sí para el hombre lo puede controlar a través de ella. Vemos la mano de Dios en la creación de este caballo. Y así, mientras estas piezas son necesarias todos los días de la vida de un caballo, ellas son también en la boca del caballo, porque con ellas, cuando él no escucha, se le puede controlar. Así es la lengua. Si no tiene ningún control, crea problemas, así como era en el tiempo de Juan. Josefos habla de un bote que traía a 600 personas. Eran en el mar Adriático, navegaba en el mar Adriático, tendría 55 metros de largo, un poquito más pequeño que los aviones Dreamliner. Y este bote fue dirigido por una pieza que se llamaba el timón, y este dirigía el barco completo. Saben que el timón es importante dirigiendo estos grandes barcos. Pues así en nuestra lengua las palabras pueden causar muchos problemas. Los timones también están en los aviones. En el 737 sabemos que hace poco murieron muchas personas. ¿Qué es lo que causó el problema? Hubo una orden mal dada en el timón que hizo que el avión fuera en picada y así se perdiera. La tercera ilustración es muy poderosa. El fuego puede causar mucho daño. Un cerillo puede consumir el bosque completo en un pequeño momento. De la misma manera, una palabra puede encender un gran argumento. Este tipo de cosas fueron las que trajeron a nuestro hermano Pablo a decir estas palabras en 1 Corintios 9:27, pero yo disciplino mi cuerpo y lo traigo en examen, a menos que cuando yo pueda predicar hacia otros, yo mismo debería empezar a ser calificado. Él no era un joven creyente, él iba hacia el fin,
pero that he siempre walked the right way. se tenía que Now, so far, so good. estar seguro The de que iba illustrations en are el clear camino and we understand what he meant. correcto. At least this Las is what we think until we ilustraciones reach verse nos 6. hablan de esto. Here, Y James veremos really hasta que changes llegamos his al tone, and versículo there he 6. speaks Aquí so much like Santiago a Jewish prophet habla of the mucho Hebrew como un scriptures. profeta His judío de las listeners, by the way, must have escrituras been judías. surprised to hear his argument. No podemos estar Look what he says in verse 6. sorprendidos al escuchar su argumento. Escuchemos qué dice. And the tongue is a fire. Y la lengua es The un word fuego, of iniquity. una palabra de The tongue iniquidad. is La so set among the lengua members that it está defiles the whole body sobre and todos sets los on fire miembros the y course que of puede nature. And it is set hacerle on mal fire a from hell. todo el You know, cuerpo, he speaks of the porque tongue as puede a fire prender and a world of iniquity, como un of cerillo en la injustice, naturaleza and el sin. fuego And it is establecido through words we en el speak, infierno. Y es okay, a that través these de las things palabras actually que are hablamos spread. que estas And cosas then he son says that the tongue sets on fire extendidas. the course of nature. La Very interesting lengua word here. pone en It fuego literally says el it curso sets de la on fire naturaleza. the will of life. Es muy of life. importante lo que él dice. And he adds Esta that es this la will, voluntad or this del will is fuego. set on fire by Esta hell. voluntad Okay? Try to imagine es this. encendida Some en el illustration we have fuego here. hacia It el is for the infierno. power of the Tenemos tongue. alguna Now, Gehenna, ilustración by the aquí way, que refers habla to the valley of del the sons poder of de la Hinnom, lengua. which is Shishina, situated in the south que of habla Jerusalem. This place del has lugar become a que está al sur de garbage dump, if Jerusalén. you want, where Este things were es un burnt all the tiradero time. And so the Jews, de for the Jews, it basura became an donde image los of judíos the place of everlasting punishment. And Jesus lo uses it so many times identifican con un in the lugar de Gospels to actually nunca describe acabar hell. con el And James uses castigo. it here to Es un describe lugar how the tongue sin can be fin ignited para las by the cosas fire malas, of donde hell se if you don't queman hold y it se back. exterminan. Y así, By si the tú way, no where did llegas, James tienes use que the pasar word, por la Gehenna, or como the lo image decía of a Jesús. whale set on fire from hell? Okay, by the way, this word is only found here. Tú in pondrás James, okay? fuego en el infierno. James Es must have solamente had in esa palabra mind que encontramos en Ezekiel's vision, Santiago. okay, Santiago where he puede sees a tener en la huge mente wheel la and visión on de fire as Ezequiel, well, donde okay, vio sus reaching ruedas en heaven fuego from earth. que Okay, alcanzaban el reaching cielo de la actually tierra, the throne of God. alcanzando However, el here, trono de Dios. Sin the embargo, wheel goes the other aquí direction, la from hell to rueda earth, va a and it's otra also on fire dirección, with the fires of de hell, el okay? infierno This is one a of the la most tierra, powerful y illustration, by estaba the way, we have in the prendida scriptures. por el fuego. Es una And the muy Jews knew poderosa about it. inscripción. Aquí Will, the dicen will las of Ezekiel escrituras. in Hebrew is Ophan. La And rueda there is de a Ezequiel prayer, a morning aquí prayer called se llama Theophanim, Ophan, which y dates to la this time. oración This prayer en draws from Israel Ezekiel se chapter llama 1 and Ophanim. mentions the wheels of Es la and oración this de la prayer was mañana. recited, by the way, just before the Shema. Esta oración Perhaps this se is why recita James antes de mentions it. Shema, que es To la awake them palabra donde of the decimos reality que of the Dios es power of solamente the uno. tongue. Es la He had realidad del already poder de la hinted the lengua. Shema in Ya chapter 2, verse fue 19. When he says dada a you believe conocer there's en el one Shema, God, en el you do well, capítulo because demons also donde believe, dice, but they tremble. ustedes conocen Now he a Dios, sees- también he seems to recall a familiar demonios lo theme in their conocen prayers, y le that the tienen will of miedo. Ezekiel, but at the same La time, it rueda could be de reversed, Ezequiel because the tongue can puede do both, by the way. revertida, porque Can la bring us to lengua heaven puede ser and dos, can nos puede speak llevar the al things of cielo heaven. y nos puede llevar a las cosas del infierno. So from the power of the horse, Así to que the del huge poder boats, to the del fire, now he caballo brings the al readers to the bote fire of y hell. al fuego, After this, I don't think you aquí want to speak él anymore, right? Or you want to teach? No, habla right? But he's going de to tell us actually how to do it. ponerle un alto al fuego On a del more infierno. positive note, by the way, you know, every En una Saturday we serve nota más bagels positiva, downstairs. cada But have you ever sábado thought nosotros why the tenemos bagel is shaped bagels, this way? una donita que tiene Okay, the ajonjolí bagel arriba were y brought tiene to un Montreal círculo. by Jewish, Polish Estos immigrants, or bagels East- fueron from also traídos Eastern a Montreal European por countries. And judíos historians tells us that it was polacos often served at a funeral Montreal services y because they con believed that it frecuencia was fue round, it was a servida round shape en servicios with a hole in the funerales center after con Ezekiel's wheel, una okay, which came con la to forma de una symbolize the dona continuity y of the circle of que life. simboliza la And so rueda when de you eat Ezequiel bagel, it y is es also un a círculo spiritual así experience. porque And who habla knows, de la maybe they served continuidad bagel in de the la first vida. century. Probablemente And I don't ellos know if you servían know, también Montreal los is bagels en el known primer for the capital siglo. of the bagels. Así que Montreal So es Montreal's conocida por la bagels are the best in capital the de world. los And bagels, somebody porque says decimos que otherwise, los don't believe bagels them. aquí en Okay. Montreal son los primeros en Now, el mundo. James has Así not que los finished with the tongue. sabios no lo Let's follow him. creerían. Let's follow his argument. Sigamos In the el next argumento verses, de and like the Hebrews, the Old Testament Santiago prophets, en los he siguientes paints versículos. a portrait of hopelessness, right? And then he gives us a solution. Nos deja Just ver like un what you have even in Malachi. cuadro
de grandes problemas por la lengua y habla de todo eso. Así en el versículo 7 a 8 recuerda que todos los animales pueden ser dominados, domesticados, pero la lengua no puede ser domesticada. Como vemos, la ballena en Jonás fue más fácil en Dios. La manera de señalar a la ballena que a Jonás. Así vemos en el burro de Balaam. Balaam no escuchaba a Dios, pero el burro sí. Es un burro que nunca había sido domesticado. También sabemos del pequeño burrito que trajo a nuestro Señor a Jerusalén. Y Santiago dice, nadie puede contener a la lengua porque es difícil de domarla. Es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Leemos en versículo 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y están con ella a quienes maldecimos, a los nombres que están hechos a semejanza de Dios, porque el hombre fue la suprema creación de Dios, hecha a su semejanza. ¿Cómo es que podemos adorar a Dios y maldecir a los hombres, especialmente cuando el Espíritu de Dios habita en ellos? Esto tiene sentido. En Hechos, en versículos 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hubo una pequeña niña que vino a la mamá y le dijo, mamá, ¿cuál es lo peor? ¿Decir una mentira o robar? Su mamá le dijo que ambas eran malas, eran pecados. Pero después ella dijo, la niña dice, yo tengo la respuesta. He pensado mucho acerca de esto, pero he pensado que es mucho peor mentir que robar. Porque si tú robas una cosa, puedes regresarla, a menos que tú la hayas comido, pero si la has comido también puedes pagar por ella, pero una palabra mala es imposible regresarla. Es imposible regresar una palabra que ofende o que ha sido dicho en vano. Puede causar muchos problemas o puede ser también bendecir a la gente. Tenemos poder, nuestra lengua es poderosa y concerniente a lado positivo de nuestras palabras, Santiago dice, si seguimos aquí en el texto, debería no haber esperanza, pero no debería de ser de esta manera, dice Santiago. Mis hermanos, estas cosas no deberían ser, porque estamos viendo que debemos contener nuestra lengua y usarla para la gloria de Dios. Es aquí donde en el versículo 11 y 12 Santiago dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura tiene agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No hay ninguna fuente que dé agua salada y dulce. Así es la lengua de la persona, el vocabulario que utiliza cuando está con Dios, es vocabulario que simboliza la palabra de Dios. Como decíamos en Juan, lo que el Señor Jesús decía, aquel que cree en mí, por la Escritura ha dicho, fuera de su corazón brotarán ríos de aguas vivientes. Esta es el agua fresca que Santiago nos está diciendo que usemos para bendecir a la gente. Estos símbolos, el agua, el vino, son símbolos de prosperidad. Es como la higuera no puede dar aceitunas. Sería una monstruosidad que la lengua del creyente, que esa dirección que toma su vocabulario sería no para bendecir, sino para maldecir. Santiago concluye en los versículos 13 y 14, en el final de este capítulo. Veamos los tres versículos de Santiago.
que habla de Who quién is wise and que understanding among you, he asks. el creyente Let him debe show by good decir. conduct that his works Quien es are done sabio y in the entendido entre meekness ustedes, of déjenlo wisdom. mostrar por su buena Who conducta, understands all que these sus things? palabras The one who sean is wise hechas en and humildad, understanding. de See sabiduría. how he links En understanding and ellas wisdom? hay This is another inseparable sabiduría pair. Knowledge and wisdom. y Knowledge and entendimiento. wisdom. El conocimiento y And la all believers, I sabiduría. believe, should acquire. Todos los When you creyentes, get both, estoy then you seguro que become las what deben James tener. calls a perfect, Cuando that is an tenemos accomplished ambas, individual. llegamos a ser como One cannot Santiago lo properly dice. function without the Podemos other. completar lo que es un Knowledge, individuo anyone can get, by the completo, way. It's easy, conocimiento. right? It's ¿Y cómo gained lo by podemos books, tener? but Es wisdom muy is from rápido. above. It comes Viene from de los walking with libros, God. pero la And sabiduría where viene he will de help us to arriba, properly de la gente que understand camina this con knowledge. Dios. Knowledge can Habla be memorized. del perfecto Wisdom conocimiento must de estas think palabras. things through. This is Podemos what God wants. memorizarlas, pero Today there's so much en las knowledge and palabras debemos information to choose pensarlas, from. es la sabiduría Through the que internet, Dios you know nos that. lleva So a many entender become, a través de ellas. instant doctors Tantos a and través de scientists, Internet especially, like I vienen a said ser before, doctores, theologians, científicos right? But y the asimismo hardest thing teólogos, of it all is pero la theologians, más because cosa the Bible que puede knowledge ser más superior a is todo nothing eso if en the los Spirit teólogos, is not que there es to el show you the depth of the Word conocimiento of de God. la Biblia, también lo And pueden see how conocer, beautifully pero he si el calls Espíritu this de wisdom Dios from está God. allí, no puede ser Gentleness in el gran wisdom. conocimiento. That's Christ. El gran conocimiento tiene que Remember, ser, viene a when ser Jesus vano. was growing up, in Debemos Luke tener 2:52, humildad it says, "And Jesus y increased in wisdom and sabiduría. stature and in favor Sabemos with God cuando el and Señor men." And men. crecía en In favor with conocimiento men y as well, estatura y for además he en wasn't offensive. favor He con el wasn't. Señor, The word porque favor Jesús speaks of no era grace, of ofensivo. sweetness, La of palabra lovingness, favor of habla de respect. He gracia, was true. de He was amor, noble de and respeto. just with all men. Jesús This era is why they verdad, followed him era everywhere. They noble. loved him. They Es por followed eso him. que lo seguían, por eso Jesus lo conformed seguían himself to the todos. social values Jesús and respected conformó everyone, todos while los keeping a valores life of sociales que spiritual hacían a alguien separation. respetarlo Meekness, y then, que is not tenía weakness. It's not. separación On the espiritual entre contrary, el it cuerpo y el is a sign of espíritu. strength. It is power Es under un control. signo de This is what fuerza. weakness is. La humildad And what es el comes from poder wisdom and de understanding? control. Good conduct and good behavior. ¿Cómo podemos entender This esto word con for buena behavior conducta means, by the way, y it's buen beautiful. comportamiento? In Esta the palabra first sentence, para it means to comportamiento turn something es upside down. hermosa. En But la primera positively, it oración means to return dice to the right que path. es Okay? tornar It is used algo only de by James and cabeza Peter. y Why? después Because I believe es they both spoke to Jewish people seguir who were adelante. familiar Esto with fue this type solamente of hablado por vocabulary. Santiago y There's a popular Pedro, word that pero was era una then palabra used and popular still today used. It's called utilizada que aún mean return. es utilizada Return hoy, to Shuba, God, right? que significa This is how the regresar a Hebrew Dios. word in the Es como la Septuagint palabra was hebrea used, en el you know, in septentrión there. So James fue is telling usada. them, show your Así tshuva by que your good James mitzvahs. decía, Right? Or show your muestren new life in the tus Messiah chuva by your good por works. tus buenos mitzvahs, tus buenos hechos, tus buenas Now, what if palabras. there's no wisdom, no knowledge, Así es no que good si no hay behavior? sabiduría, Look at no verse hay 14. conocimiento, no hay buen comportamiento, veamos If you have el versículo bitter jealousy and 14. selfish Pero ambition in your si heart, do not tienes be arrogant and so lie against the truth. ambición, Two things: bitter jealousy and selfishness. Okay. One si leads tienes to the celos other, y okay, and with time egoísmo become also inseparable y amargura sisters. y ambición en tu corazón, Jealousy no puedes ser rises when we arrogante, are not no debes happy ser arrogante with y what the así Lord has given us. And mentir, so we begin to estar look contra la verdad. in our neighbors' actually Así belongings. que And this is when we si disregard estamos our nosotros neighbor with conformándonos time, con okay? lo que And solamente we Dios become nos da de esta selfish, manera, y entonces self-seeking, cuando instead tenemos of esto being empezamos what a a ver believer lo que should tiene be, nuestro loving. vecino y empezamos a tener Jealousy is when the envidia. fig tree is not La satisfied with his envidia figs es and wants cuando to el produce árbol de olives. higuera no está It is satisfecho when the con su olive fruto tree que says, look produce at my olives, solamente they're so small, look at the figs. higos, They're sino que bigger. quiere I wanna producir be a fig tree. I aceitunas. wanna give figs, right? Y por But eso figs and dicen, no, olives by yo themselves quiero are ser great, are good. I love them, by the way. como los Very viñedos, nutritious. no puede ser, But pero they los should look árboles elsewhere, de right? So higos jealousy and y self-ambition las goes viñas against the law of God, son which says to love our neighbor as hermosos y ambos ourselves. producen buen frutos. And this is Aquí where dice, there is nuestro another Señor rule también nos of compara three. con ellos porque One to dice que avoid. debemos amar Verse 15. a We'll nuestros close with this vecinos como a nosotros mismos. Vamos a So it cerrar says, this con el wisdom is not that versículo which comes que from dice, above, but is what? First, Santiago, esta sabiduría no es la que Second. viene de arriba, Second. pero es Third,
terrenal, natural, demónica. Aquí lo dice Santiago en el versículo 14 del capítulo 3. Terrenal es lo que mundano, lo que pertenece a este mundo. Hay dos poderosas realidades, una de arriba y una de abajo. Debemos de hacer una elección entre las cosas de Dios. Y luego tenemos la palabra natural o sensual, que es la palabra que es usada para carne. La palabra griega es llamada psíquicos. Es el hombre natural, del hombre que no ha recibido. De esta manera se comporta, porque no ha recibido los regalos del Espíritu. En 1 de Corintios habla del Espíritu del cuerpo que no ha recibido esto. Y después tenemos la palabra demónica, demoníaco. Es donde Santiago se refiere más en el capítulo 4. Estas tres cosas son las que debemos luchar en contra de ellas. Notemos que la carne está entre el mundo y el mundo demónico, el mundo terrenal y el mundo demoníaco. Esto no viene de Dios. Y ahora hemos visto cómo las palabras de nuestra lengua en la de los creyentes es una reflexión de tu identidad. El creyente en Yeshua es reconocido por sus palabras, por sus buenas palabras. El creyente es aquel que produce frutos y sabe cómo controlar su lengua. Garantizado, hay tiempos cuando hay falsedad, pero debería ser un consistente crecimiento en el Señor. Pero en esta vívida ilustración vemos el poder del caballo que es controlado por las pequeñas piezas en su boca, el barco que a través del timón es controlado y el fuego que es ante un simple cerillo quema un bosque completo. Y sabemos también de las viñas y el higo. Dimos el ejemplo. Voy a finalizar que el barco denominado Bismarck fue construido y en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una gran batalla con el grupo de navíos de Inglaterra, podemos ver que esto estaba siendo muy grande. En el momento que él empezó a girar y a hacer un zigzagueo completo, ustedes saben, el torpedo dañó el timón y fue cuando el Bismarck entró en acción y acabó con toda la fuerza naval del Imperio Británico. 200 personas solamente sobreviviendo. Así somos en el Espíritu. Si controlamos nuestra lengua, nosotros mismos tendremos éxito. Inclinemos nuestra cabeza en oración. Abba, Padre, eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres nuestro creador, nuestro consejero. Guíanos diariamente para hacer decisiones sabias. Tú eres nuestro confort en pena y en desánimo. Oramos por los que están cerca de nosotros para que estén cerca de ti. Ruego por todos los que están aquí y los que escuchan de ti. Y te pido que les des las preguntas que necesitan respuesta. Y oro para que el Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, esté sobre todos y cada uno de ellos y te manifiestes a ti mismo sobre ellos. Y te alabo con mi corazón completo, nuestro Mesías, el próximo Rey a venir. Y para la congregación, que el Señor los bendiga, que muestre su rostro, haga brillar su rostro ante ustedes y les dé paz. Que el Señor los bendiga a todos.